donde uno aprende a hacer muchas cosas lindas. Pero yo siento que, ay, es que las mochilas, los monederitos, por ejemplo, este tipo de portallaves lo creamos nosotros, es un invento de nosotros, o sea, nunca se había visto un portallaves así. Mire cuál es el chiste del portallaves. Este es el mío, mío, el primero que hice, que usted, si tiene las llaves, ahí las echa y sale a la calle con sus llaves. Si tiene dinerito, pues ahí también carga su dinerito. Si es mucho el dinerito, pues deje las llaves por fuera y ahí lo lleva. Mire. Un bucle. Ah, era un bucle lo que le hicimos, pero era como una trompeta, pero que era un bucle. Y le hicimos al muchacho y por el otro lado las notas musicales. Entonces, vea, esto es un portallaves, nosotros lo creamos así, porque yo hice portallaves del perrito, portallaves de esas que se esconde la llave, también muy buenos. Pero yo dije, no, yo tengo que crear mi propia marca de portallaves y vea esta cosa tan bella. Entonces, él tiene acá, la cadenita, mire, esta que yo acabé de colocarle, les voy a mostrar para que en el momento que la persona vaya a colocar sus llaves, ahí está la cadenita. Mire, ahí cuelga sus llaves y listo. Y las deja ahí adentro. ¿Sí ven? Y si son muchas llaves, pues le coloca más cositas de estas y ya. Entonces es un portallaves, exclusivamente portallaves, pero obviamente lo hicimos en un tamaño que podamos utilizarlo también como monedero, que nos preste un servicio más allá de lo normal. Esta medallita me la regaló una alumna toda hermosa, me la trajo que está bendecida y no sé qué, y yo, ay, hermosa, ahí me la eché con mi portallaves también. Entonces, chicos, va a salir uno y saca esto. Listo, ya. En cualquier lado, en cualquier bolsillito lo echa y ahí tiene llaves, tiene dinerito, tiene todo. Entonces, son pequeñas creaciones.